Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es martes 28 de marzo de 2017. Martes 28 de marzo. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Si Dios nos da vida y licencia, hacia las 6:30, 6:40 de la mañana más tardar, tendremos con nosotros al aire al presidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Uribe Vélez hablará de la marcha del 1 de abril y alrededor de ella de lo que le parezca que le debe decir al país a través de la hora de la verdad. Más sobre la cumbre Santos-Timochenko. Esto no se puede dejar pasar por alto. El presidente dándole cuentas a las FARC de cómo está marchando el plan con ellos y de qué ha hecho el gobierno y de qué le falta por hacer. Ay, si hiciéramos la lista de las cosas que faltan. Esta entrega del país a las FARC es una entrega completa, total. Ahí le están preparando la reforma electoral. Toda esa es una exigencia del acuerdo final sobre las FARC. Cambiar el sistema electoral y aumentar el número de representantes para que las FARC tengan más representantes a la Cámara. No les basta con los 5 senadores, con los 5 representantes, todo gratuito, gentileza del señor Santos, más 16 nuevas circunscripciones electorales en los sitios donde ellos están seguros de mandar a punta de armas y a punta de dinero. Luego van a ser 21 representantes. ¿Les parece poquito y necesitan 40 más? ¡Ay, Dios! Cajamarca es un precedente funesto contra la minería. Pero, ojo, al pueblo lo convocaron a las urnas. Y fue a las urnas. Y dictó su sentencia en las urnas. Y ahora el gobierno le pone conejo a ese pueblo. Entonces, ¿para qué lo convocaron? Nos preguntamos nosotros. Que es funesto, que es gravísimo para Colombia, es gravísimo para Colombia. Pero entonces no lo convoquen. Si convocan al pueblo es porque el pueblo tiene dentro de la democracia participativa la posibilidad de manifestarse. Esas son las delicias de la Constitución del 91. Lo hicieron y eso es un golpe funesto para la minería legítima en Colombia. Pero le quieren poner conejo. Otra vez, este gobierno especialista en conejos dice que entonces esta consulta popular era simplemente para divertirse, para que la gente de Cajamarca tuviera oficio durante ese día. Válganos Dios. Vamos a estar un día más sin vicepresidente por cuenta de el partido de fútbol con Ecuador. Como hoy hay partido de fútbol, todo lo organizaron en el Congreso para que a las 3 de la tarde los honorables, los padres de la patria puedan ver el partido. Entonces, ya no meten hoy en la Constitución Política de Colombia las 310 páginas de las FARC, no les queda tiempo por el partido. Ni eligen a Naranjo, todo está listo para elegir a Naranjo. Queremos la lista de los que eligen a ese hombre cargado de dudas sobre su comportamiento moral y sobre sus vinculaciones con la mafia y sobre su historia como policía. Vamos a ver quiénes tienen el carácter de decir no a ese nombramiento absurdo, impuesto por las FARC. Naranjo no habría sido nunca vicepresidente de la República. ¿A quién se le pudiera ocurrir semejante exabrupto si no fuera una imposición de las FARC desde Cuba? Vamos a ver quiénes tienen carácter para decir no.
La Procuraduría, el BID, todos investigan las travesuras de Roberto Prieto. Pero ¿dónde está el fiscal? ¿Dónde está la historia de los regalos que le hacían todos estos potentados a la candidatura de Santos a través de Sancho en Panamá? ¿Dónde están los regalos que le hacían a través de Roberto Prieto? En nuestra página está publicado todo el esquema que debían seguir los donantes para que el dinero fuera al Citibank de Arenes. El país necesita la verdad y la necesita ya, señor fiscal. Usted no puede ser el único mudo. Esos acuerdos con su amigo Germán Vargas Lleras parece que los trastornaron. La vara de la justicia no se puede medir así. Usted tiene una obligación con Colombia y una obligación con usted mismo, con su pasado ejemplar. Usted no se puede traicionar a usted mismo, señor fiscal. El invierno amenaza. El río Cauca está sobre la ciudad de Cali. El tiempo perdido. La deforestación avanza. ¿Quién habló de reforestar este país? ¿Qué hizo Santos en esa materia? El país se está desmoronando, y lo están desmoronando todas las actividades ilegales, especialmente la coca y especialmente la amapola. Están acabando con nuestras fuentes de agua y están acabando con los bosques que contienen las aguas. Entonces, a soportar las inundaciones. Apenas empieza el invierno. En abril, aguas 1000, y no hemos llegado a abril. Los visitantes venezolanos a Colombia. Vimos ayer un artículo en el periódico donde decía que Colombia se está llenando de visitantes venezolanos. ¿Eso es sorpresa para alguien? ¿No lo estamos diciendo desde hace años? Los venezolanos, muchos de ellos colombianos, millones de ellos colombianos, vienen a Colombia a buscar un plato de comida. No se quieren morir de necesidades médicas. No hay con qué atender a los pacientes en los hospitales de Venezuela. No hay con qué. La gente se muere, los niños se mueren, los ancianos se mueren. Eso es un genocidio lo que hay en Venezuela. Y a la gente la tienen muerta de hambre. El país más rico de América. El país que debiera ser el faro que iluminara la democracia americana y el camino, el sendero del progreso. Lo tiene todo. Unas reservas petroleras gigantescas. Tiene todos los minerales. Tiene un campo feraz. Todo lo tiene Venezuela. La arruinaron. Y por eso los venezolanos están en Colombia y van a aumentar. La única que no se ha dado cuenta es la señora canciller. Ido de Venezuela. Y hasta los elefantes mueren de hambre. El tema médico es de unas dimensiones gigantescas. Los médicos no saben qué hacer en Venezuela, pues si no pueden atender a sus pacientes. Y eso lo llenaron dizque de médicos cubanos. Los doctores pastillita los llaman, que son unos predicadores del credo del comunismo metidos en las comunas de Venezuela para darle pastillitas a la gente porque otra cosa no saben y otra cosa no tienen. Mientras tanto, los médicos que se están capacitando, los médicos preparados, se están yendo a ejercer la medicina a cualquier parte, inclusive viniendo a Colombia. Bienvenidos, les tenemos que abrir los brazos a nuestros hermanos venezolanos. Pero esa es la tragedia de un pueblo en manos del comunismo, la receta que nos están dando. Canadá quiere legalizar la marihuana. Pregúntele a Holanda, ¿cómo le fue? Bioenergy, próxima a salir al mercado con 500,000 litros de etanol por día, para mejorar las mezclas. Pero no salen las regulaciones sobre el particular. ¿Cuándo van a subir el porcentaje de etanol que tiene que contener la gasolina colombiana? ¿Cuándo va a salir? ¿Por qué se paró eso? Porque Santos detesta a los que producen el etanol en el Valle del Cauca. Pero ahora lo produce Ecopetrol
Entonces, ¿qué va a hacer? Rafael Nieto Loaiza, uno de los más meritorios precandidatos a la presidencia de la República, aunque él no lo diga y aunque él no lo sepa, estuvo en la Fiscalía General de la Nación explicando que no tuvo nada, pero nada es absolutamente nada que ver con el contrato de Odebrecht en la Ruta del Sol. Nada. Trató de organizar una estructura de ingenieros y de financistas para licitar esa vía. Hizo contactos con Odebrecht sobre ese particular cuando Odebrecht era la firma más reputada y más importante de América, y cuando eso fue imposible se hizo a un lado y no tiene nada que ver sobre el particular. La hidroeléctrica de Tapka en Siria, jugando con agua. Es muy peligrosa la situación porque la hidroeléctrica está en manos de ISIS y le están haciendo presión militar para recuperar la hidroeléctrica y ellos están amenazando con volarla, jugando con agua. Netanyahu dispuesto a trabajar con Trump sobre paz en el Medio Oriente. Gripa aviar en Estados Unidos, señores. Hay alarma en Alabama, Kentucky y Tennessee. Yerno de Trump a interrogatorio en el Senado por relaciones con Rusia. A Trump se le está cayendo la estantería. Ya no le aprobaron su programa de salud y él acusa a extremistas republicanos. Pues si hay escisión en el Partido Republicano no tiene mayoría. Y esto de la citación a su yerno es una indicación clara de que algo pasa en el Congreso de los Estados Unidos con el señor Trump. Algo muy grave. Y otro tema sobre alta diplomacia. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo en la OEA. A Almagro, el secretario general, no le dijo sino traidor, deshonesto, malhechor, intervencionista. El nuevo sistema diplomático de Venezuela. Venezuela defiende su democracia. Si eso es una democracia, todos somos unos tranvías aquí. La democracia venezolana se acabó hace mucho tiempo, la oposición está encarcelada, no tiene garantías, la prensa amordazada, no hay elecciones como las exige el pueblo, eso es y como lo manda la Constitución. Eso no es una democracia, es una tiranía castrista. Pero ahí está la señora Delcy Rodríguez, que es una señorita malcriada, grosera, que le dice estas cosas al secretario de la OEA y no pasa nada. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los grandes de España, muerto un día como ayer, 27 de marzo del año de 1960, don Gregorio Marañón, médico insigne entre los médicos, grande investigador científico, enorme escritor, historiador sin par, uno de los grandes de España de todas las épocas, moriría en el año de 1960, un 27 de marzo, como el día de ayer. Gregorio Marañón. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Así es, con este café tan rico como siempre iniciamos la mañana hablando de un tema que no es tan agradable y es la última encuesta de Jan Haas, que como siempre muestra la situación tan terrible que vive el país. Pues muestra una situación tan seria como esta que les voy a contar y la opinión tan baja que tienen del presidente Juan Manuel Santos y de su gobierno. La encuesta es tan mala que bien merecería la pena que el gobierno se sentara con seriedad a hacer un examen de conciencia y mirarse en este nuevo estudio de Jan Haas que muestra una terrible imagen. La imagen del presidente se mantiene en niveles de impopularidad récord, 74% de desfavorabilidad, tiene solo un 18% de aprobación y 82% de desaprobación entre los jóvenes, lo que es peor. Un histórico de impopularidad para el presidente Juan Manuel Santos.
A su gabinete ministerial le va incluso peor, 75% de descontento, solo tiene un 15% de aprobación. Y entre los jóvenes, el 82% desaprueba a sus ministros. La implementación de los acuerdos de paz con las FARC sigue teniendo poca favorabilidad entre los colombianos. El 70% de desaprobación, solo tiene un 24% de aprobación, y el 67% de desaprobación frente a la gestión que el gobierno está haciendo con el ELN, que apenas está comenzando. Por temas, la corrupción sigue siendo un dolor de cabeza para todos los colombianos. El 61% y el 69% de los jóvenes piensan que está empeorando. Pero la economía en general, esa es la verdadera preocupación de los ciudadanos. El 88% cree que la economía está estancada o en retroceso. Solo un 9% está feliz. Y entre los jóvenes es todavía peor. El 92% cree que la economía va mal. En definitiva, el 74% de los adultos y el 77% de los jóvenes cree que el país va por mal camino. Resumiendo, aunque el presidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, diga con tono despectivo que no gobierna para las encuestas, pues no sé, pero yo creo que le va a tocar poner atención a lo que los colombianos dicen, porque al fin y al cabo, las encuestas reflejan el sentir del pueblo, ¿no les parece? Claro, Montserrat, y el próximo sábado le vamos a hacer también una encuesta en la calle. Llueva, truene o relampaguee, vamos a salir a la calle. Santos así no puede gobernar. Pero además es que hay una causal de destitución, causal constitucional, artículo 109, inciso sexto, por haber violado los topes electorales. Ya confesó lo del 2010. Ya debe ser destituido retroactivamente, pero en el 2014 las cosas son peores. Cuando hable el fiscal, cuando cumpla su deber el doctor Néstor Humberto Martínez, el país se va a estremecer. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 28 de marzo del año 17, son las 6:23 de la mañana. Los ecocidas, criminales del ELN, en otro ataque armado en el municipio de San Juan, del litoral del mismo río, ubicado al sur del departamento del Chocó. De acuerdo con reportes oficiales emanados de la Defensoría del Pueblo, ingresaron a un poblado llamado Carrá y acribillaron a 5 indefensos campesinos, dejando malherido a un menor de edad. Las autoridades locales realizaron el levantamiento de los cuerpos a la espera que lleguen a la zona tropas del ejército y la armada. Ojo, para reforzar dizque la seguridad en esa zona del país. Según fuentes de la Defensoría del Pueblo, mientras el ecocida Pablo Catatumbo justifica los atentados a la infraestructura petrolera, Juan Camilo Restrepo califica la muerte y el desalojo y desplazamiento de los habitantes como un simple incidente. Doctor Londoño, ¿cómo estamos? Y Juanpa cortando orejas en el Ecuador. Qué horror, qué horror. ¿Cómo se puede reunir uno con semejantes asesinos? Criminales. Claro, pero como son unos negritos por allá perdidos en el San Juan, no cuentan. No cuentan. Eso no suma, eso no existe. No existe. Eso no está en la lista del príncipe de Anapoima. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué desprecio por la vida y por la vida de los humildes! Se salvó un niñito que se retiró al río San Juan y lo pudieron rescatar con vida, un niñito de 14 años, para contar lo que había pasado. ¡Qué espanto! Y es con esos con los que se están dando la mano en Quito, con esos bandidos del ELN, que han vuelto pedazos el oleoducto Caño-Limón-Coveñas y que han causado el peor daño ecológico de la historia de la humanidad.
Esto es muchísimas veces el Exxon Valdez y muchas veces el vertimiento de petróleo en el Golfo de México. Lo peor que ha ocurrido en esa materia es lo que hace el ELN todos los días, acompañado de las FARC. Porque las FARC participan también en eso, claro. En el oleoducto trasandino, y se roban el petróleo y tiran el petróleo a los ríos, y les importa una higa, que para eso están Santos y Jaramillo y de la Calle, para que les ofrezcan perdón, y les ofrezcan el país entero. ¡Qué horror! Vamos a los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. El gobierno de Donald Trump se está tratando de recuperar de una derrota devastadora que sufrió la semana pasada de manos de miembros de su propio partido. Y es que con la cola entre las patas, el presidente tuvo que salir a explicarle ante el país que había tenido que retirar del Congreso su propuesta de plan de salud porque llegó a la conclusión que no tenía los votos necesarios para aprobarlo, y esto es teniendo mayoría en ambas cámaras del Congreso. No le sirvieron ni amenazas de último minuto que hizo a miembros de su propio partido, a los más conservadores, diciéndoles que o le aprobaban el plan como lo tenía, o que iba a tener que dejar Obamacare vivo tal y como estaba. Según fuentes, Donald Trump está culpando a los miembros más conservadores de su partido tras bambalinas, pero para el público está diciendo que volverán a presentar otra propuesta, advirtiendo, sin embargo, que el plan Obamacare está a punto de estallar. Se ha conocido también que se está tratando de acercar a demócratas más moderados a ver si llegan a alcanzar algún acuerdo. La líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, está reconociendo que Obamacare tiene problemas. Varias aseguradoras se han salido de los planes y están dejando de ofrecerles servicios a estas personas que acaban de entrar al mercado de los seguros de salud. Sin embargo, Pelosi dice que cualquier negociación tendría que ser bajo los términos de los demócratas, y esto no se ve muy viable con el presidente Trump. Al parecer, siguiendo los consejos de varios expertos, el gobierno ahora se va a concentrar en un plan de reforma tributaria. Él prometió que simplificaría los códigos y reduciría los impuestos para los estadounidenses. Los analistas habían considerado que esta debía ser una de las primeras tareas de Trump para anotarse victorias antes de seguir adelante y no tener tantos frentes de batalla abiertos como los tiene. Y es que el escándalo en torno a las investigaciones sobre si su campaña tuvo nexos con Rusia o estuvo aliado con hackers rusos para hacerle daño a Hillary Clinton durante la campaña presidencial sigue viva. Es una controversia no solamente viva, sino que cada vez quema más. ¿Qué es lo último que sabemos? Bueno, hay un nuevo escándalo en torno a un congresista republicano. Este congresista se llama Devin Núñez y es el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Él es parte de este grupo que está investigando si en efecto la campaña Trump tuvo nexos con Rusia, y se supone que es un grupo independiente. ¿Qué pasa? Que la semana pasada Devin Núñez fue a la Casa Blanca a contarle al presidente Trump que miembros de su campaña habían sido intervenidos. Las llamadas de miembros de su campaña habían sido captadas de manera colateral en unas investigaciones que realizaba el gobierno. La controversia o lo que destapó una verdadera olla de Pandora es que Núñez fue a hablar con el presidente Trump antes de haberle hecho estas revelaciones a los miembros de su propio comité. Esto ya generó furia dentro de los miembros del comité. Y ahora se sabe no solamente eso, sino que la información que Núñez le llevó a la Casa Blanca y que luego compartió con los miembros de su comité la habría obtenido nada más y nada menos que un día antes en una reunión en la Casa Blanca, en la dirección 1600 Pennsylvania Avenue.
Él reconoció que había ido a la Casa Blanca para tener una reunión dentro de sus investigaciones. No está diciendo con quién se reunió y dice que esas fuentes no estarían vinculadas al gobierno de Donald Trump. Sin embargo, esto le huele a podrido a mucha de la gente que está cuestionando lo que habría pasado y si efectivamente existieron vínculos de la Casa Blanca con Rusia. Como les digo, un escándalo cada vez más complicado, parece una novela de espionaje, pero está complicándole el caminado al gobierno del presidente Trump. Y finalmente les cuento que el secretario de Justicia, cumpliendo una promesa de campaña, anunció ayer que el gobierno federal le va a recortar fondos, miles de millones de dólares en fondos federales a las llamadas ciudades santuario que protegen a los inmigrantes. La respuesta de muchas de estas ciudades como Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles fue desafiante y un contraataque inmediato. Dicen que el gobierno se está extralimitando en sus funciones y que no puede hacer esos recortes de manera arbitraria. Le dijeron al presidente Trump y al gobierno que se verán en la corte, que ellos seguirán en su política de proteger a los inmigrantes y que sus fuerzas de la policía no van a cooperar con los agentes de inmigración. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, Trump va a tener que revisar y cambiar un poco el tenor de sus luchas y la amplitud de sus luchas y el estilo con que las adelanta. La derrota que recibió en el Congreso, la citación a su yerno al Senado, son toques de alerta, son llamadas de atención muy serias. Así es la democracia. Trump va a tener que cambiar, por lo menos en algo. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. De acuerdo con datos oficiales del Banco de la República, publicados el día de ayer, la deuda externa colombiana pasó de 110.492 millones de dólares en 2015 a 120.010 millones de dólares en 2016, lo que representa un incremento del 8,6%. Ahora bien, cabe recordar que la deuda externa colombiana en 2010 era de 64.792 millones de dólares y representaba el 22,6% del PIB. En 2015 representaba el 37,9% y en 2016 el 42,5%. Doctor Londoño, aquí en la Hora de la Verdad hemos estado atentos a los nuevos créditos que le han sido aprobados al gobierno de Juan Manuel Santos en el sistema financiero internacional y en los primeros 2 meses de 2017 se acercan ya a los 1.500 millones de dólares, es decir, 4,5 billones de pesos. Si el rumbo no se corrige, pronto estaremos con un endeudamiento externo cercano al 50% del PIB. La deuda externa pública, doctor Londoño, está hoy en 71.308 millones de dólares y la privada en 48.702 millones de dólares. En 2010, la deuda externa pública estaba en 39.600 millones de dólares y la privada en 25.192 millones de dólares. El gobierno ya ha informado en que se invertirán los 6 billones de pesos adicionales que obtendrá gracias a la reforma tributaria y su intención de desahorrar 1.3 billones de pesos de regalías para vías terciarias. Doctor Londoño, el año pasado Hacienda también alcanzó a sugerir que se podría recurrir a los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET para financiar las próximas olas de los proyectos de cuarta generación. Rasparon la olla y ahora la salida parece ser deuda externa a la lata. Insistimos, un gobierno que no logra poner freno al gasto público, que reparte mermelada a diestra y especialmente a siniestra, que apostó todo a un gobierno compartido con las FARC, cueste lo que cueste, puede dejar a Colombia al borde del abismo. Prosperidad para todos. Es decir, lo que hemos dicho tantas veces, Santos duplicó la deuda de Colombia, la que tenía desde Simón Bolívar
hasta su tiempo. De manera pues que eso es lo que ha ocurrido con Juan Manuel Santos. Nos endeudó hasta la coronilla. Y un dato que le pido que revise. ¿Cuánto va a valer en el 2016 el servicio de la deuda externa? ¿Cuánto le va a valer al fisco servir la deuda externa? Sí. Y en un minuto vamos a estar con Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de ayer, de hoy, de siempre, que estará en la hora de la verdad, invitándonos a la gran marcha, a la marcha triunfal del pueblo colombiano del sábado 1 de abril, el próximo sábado. En un minuto.